Buenas tardes, doctora Ana Lau Jaiben. Buenas tardes a todos. Esto es el proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta y en este día vamos a platicar con la doctora Ana Lau Jaiben, quien trabaja en el posgrado en estudios de la mujer y en los estudios feministas. Buenos días, ¿cómo estás, doctora? Bien, gracias, Cecilia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme a esta reunión, a esta charla. De nada. Voy a permitir leerme su semblanza. La doctora Jaiben tiene licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y es profesora titular del Departamento Política y Cultura de la UAM Xochimilco desde el año 2000. Es integrante de diversos comités editoriales en revistas de México y Argentina. Sus áreas de investigación giran en torno a teoría de género, historia de las mujeres y del feminismo en los siglos XIX y XX, ciudadanía y política, historia oral, historia de México de los siglos XIX y XX. Es integrante del SNI Nivel 1, perfil PRODEP. Pues bueno, toda una historiadora maravillosa que platica muy rico cómo es que han surgido la participación de las mujeres, las académicas estudiando a mujeres y qué se ha hecho dentro de la UAM sobre el estudio de las mujeres. Pues bienvenida, tiene el micrófono y cuéntenos qué es esto del transcurrir de los estudios sobre la mujer en México. Bueno, quiero empezar diciendo que las mujeres en México empezaron a luchar por entrar a los estudios superiores. Si bien había escuelas para maestras y para periodistas en finales del siglo XIX, ya va a haber siempre hay una primera, y entonces va a haber la primera abogada, la primera médica, la primera dentista, que les va a costar mucho trabajo, ¿sí?, salir adelante. Por ejemplo, a Matilde Montoya, que en 1887 se graduó de médica, le va a costar mucho trabajo porque no va a poder ejercer. Y a las mujeres no les gustaba que una ginecóloga las revisara. Y lo mismo va a pasar con María Asunción Sandoval de Zarco, la primera abogada, que no la van a dejar litigar porque a las mujeres no las dejaban litigar en el espacio público. Y va a ser, yo cuento siempre esto, cuando a Frida Kahlo tiene el accidente en el camión, es que iba a la universidad. O sea, ya en 1917-18 ya empiezan a haber mujeres en la universidad, mujeres en los estudios superiores, ¿sí? Y en 1920 se gradúa la segunda abogada, que va a ser Clementina Batalla Torres, conocida como Clementina Batalla de Bassols, que fue muy importante en los años 50 y 60. Cuando queda viuda, justo cuando queda viuda, es cuando empieza a salir al ámbito público. Y en ese sentido, entre los 50 a 70 va a haber un mayor ingreso de mujeres a las universidades. Y esto hace que tiene que ver también con el movimiento del 68, que tiene que ver con la aparición y venta de la píldora anticonceptiva en 1961-62, que hace que la sexualidad pueda ser sin problemas, y con la aparición del movimiento hippie, que después de todo viene a dar a México pues, con sus olas, ¿sí? Y la entrada de las mujeres a las universidades, a la UNAM generalmente, la UAM todavía no se funda, pero
va a hacer que las mujeres participen y participen ya como abogadas, médicas, dentistas, enfermeras, etcétera. Pero también tiene que ver con que en los 70 empieza el movimiento feminista. Empiezan los grupos del movimiento feminista a aparecer y de 70 a 80 va a haber varios grupos feministas. Estos grupos feministas van a tener una influencia muy grande de los Estados Unidos. Ahora sí que los 3,000 kilómetros de frontera algo tienen que ver, y en Estados Unidos, desde finales de los 60, van a aparecer los Women's Studies. Y los Women's Studies, que ahora han desaparecido muchos, van a empezar a traducir la bibliografía que se necesita, que ya las feministas de los 70 empezaron a traducir. Y vienen traducciones, les va a llamar la atención, de Colombia, de Argentina. Yo leí El segundo sexo en una traducción argentina, porque en México no existía. Entonces, estos libros que son como los fundamentales para, para saber qué es lo que pasaba con la desigualdad, la subordinación de las mujeres, empieza en la UAM Xochimilco un grupo de mujeres que va a armar el área de la mujer, el área mujer, identidad y poder, que es aceptado en 1983-84. En este grupo, lo primero que van a hacer es una bibliografía que más o menos tiene los libros que en ese momento eran, no voy a decir fáciles de conseguir, pero que tenían. Y con eso, además, empezaron a hacer un centro de documentación, si quieren, muy pobrecito. Y en 1989, en 1988-89, se les ocurre a este grupo de mujeres, se les ocurre hacer un curso de actualización. Ese curso de actualización va a ser el primero, no va a ser el primero, no es cierto, pero va a ser el primero como más organizado. También había habido, y una de nuestras compañeras, Eli Bartra, dio un curso en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también Marcela Lagarde, ¿sí? Ahí empieza, y también, no lo podemos olvidar, a la IDEFOPA tenía un curso en la Facultad de Ciencias Políticas que se llamaba la Sociología de las Minorías, que después se llamó Sociología de la Mujer, y que desde los 70 hasta cuando fue desaparecida en 1980, ella lo dio. Y al mismo tiempo tenía un programa de radio en Radio UNAM que se llamaba El Foro de la Mujer, en donde entrevistaba a estas feministas. Alaide Fopa, recordemos que también fue una de las fundadoras de la revista que fue más importante en América Latina, que fue FEM, que duró de 1976 a 2005. Y así empieza lo que hoy es el área de mujer, identidad y poder, de política y cultura, y también el curso de actualización del que yo fui egresada hace muchos años. Y
En 1994 empieza la especialización en estudios de la mujer. Este mismo grupo decide hacer un curso de especialización. Para esto ya está en el Colegio de México lo que fue el PIEM, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, que tiene un curso de verano cada año. No tienen una maestría, pero tienen el curso de verano. Y hasta 1994 va a aparecer en la Ciudad de México lo que fue el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, que hoy es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Ahora todos se llaman de género. Al mismo tiempo, vamos a encontrar que hay en algunos estados de la República donde hay grupos feministas, también van a tratar de entrar a estos estudios y tienen pequeños lugares donde se produce. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene un centro de estudios de la mujer, Colima tiene, publica una revista, Ciudad Juárez tiene una, es más, nosotras dimos un curso en el doctorado en Ciudad Juárez, y entonces se empieza como a abrir. En algún momento se llegó a pensar, que se llegó a contar que había una, una cantidad como de 30, olvídalo. No, bueno, hay como 18, 19 que quedan y no estoy segura si de veras el número es ese. Y en la Ciudad de México sigue habiendo tres lugares, pero, por ejemplo, el de la UNAM no da clases, aunque en historia, por ejemplo, hay una materia, en sociología hay una materia, etcétera. Eso sí, ya lograron una como transversalización. En la UAM, una vez que se empezó con la especialización, en 1998 logramos que esa especialización se volviera especialización y maestría. Y en 2012 quitamos la especialización, logramos que el colegio nos aceptara quitar la especialización y dejarlo como maestría. Y es la maestría en estudios de la mujer, que el día de hoy tiene 11 generaciones que dimos en 2008, 2009, la misma maestría la replicamos en Zacatecas, que eso fue muy interesante, aunque fue muy pesado, porque somos muy pocas, y tenemos el día de hoy 22, ¿cómo se llama? Generaciones. Y tenemos muchas exalumnas trabajando en la UAM, trabajando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UPN, tenemos una presidenta en Zacatecas, la presidenta de mujeres es egresada de nosotras, y tenemos como una generación, unas generaciones en toda la República. En Veracruz, donde en Jalapa, más que nada en la Universidad de Jalapa, una de nuestras alumnas fue la coordinadora de la maestría. Y en fin, tenemos alumnas en Yucatán, ahora sí que de Sonora a Yucatán. Y eso nos hace
nos hace tener nuestra razón de ser. Ahora, en el 2015 empezamos a tratar de elaborar el proyecto para un doctorado. Es el segundo doctorado en México, pero este es un doctorado en estudios feministas. Hay uno en Chiapas, pero es de intervención, el nuestro es académico, esa es la diferencia, y es un doctorado que va apenas en su segunda generación. Somos las mismas que damos la maestría, damos el doctorado, ¿eh? Y esto nos ha hecho como trabajar con mucho gusto, porque trabajamos en lo que nos gusta, y hablamos de teoría feminista, ¿sí? De interseccionalidad, que es cruzar raza, yo diría etnia, clase social, género, edad, estado civil, opción sexual, etcétera. Y de ahí, de esta epistemología feminista, es de donde surge todo el conocimiento que nosotras enseñamos, ¿sí? Y tenemos ahora sí una bibliografía muy extensa. Ya no es lo que era en los 70, que había que traducir pedacitos de Simone de Beauvoir o de las inglesas, sino ahora sí hay publicaciones de América Latina sobre todo, ¿sí? No voy a decir que no usamos textos en inglés, pero también tenemos textos en español de las españolas, de las argentinas, de las colombianas, etcétera. Ahora el conocimiento, y eso es algo que quiero subrayar, viene del sur. Viene de Brasil, de Argentina, igual que la marea verde, que viene de abajo hacia arriba. La bibliografía y la epistemología feminista también viene del sur al norte. Y ahora tenemos el problema de que no vemos a las alumnas más que en cuadritos, pero seguimos dando la lucha para ser reconocidas, y ser reconocidas primero porque somos las primeras que empezamos esto, ya tenemos muchos años, tenemos una planta académica de alta calidad, de muy, muy alta calidad, de feministas todas, y eso nos hace diferentes. Y una de nuestras alumnas, yo le pregunté, cuando era candidata, que por qué había escogido nuestro programa. Y la respuesta fue que porque nos vio marchar en las marchas, que suena horrible de repetirlo, en las marchas en favor del aborto, contra la violencia, en el 8M, etcétera. O sea, hemos estado al frente también. Tenemos tenemos varias militantes, militantes feministas, tenemos una experta en empleadas del hogar en América Latina, que es la doctora Mary Goldsmith, tenemos una feminista que desde los 70 empezó, que es la doctora Eli Bartra, tenemos ahora a la, no sé si es encargada de derechos humanos, que es la doctora Guadalupe Guacús, que es de nuestro grupo, o sea, somos las que estamos trabajando con asuntos feministas y publicamos.
Ahora tenemos una joven, estamos cambiando de generación de las viejas a las nuevas. Tenemos una chica brillante que fue nuestra alumna en el doctorado en ciencias sociales, que tenía la línea mujer y relaciones de género antes de tener el doctorado en estudios feministas. Y esta chica trabaja el rap, el reggae, la música y las juventudes, que es algo que ahora está en el centro de la discusión. Estas jóvenes que están cambiando de manera, de modalidad, ni siquiera de manera, de modalidad de lucha, porque están hartas, porque tienen una rabia horrible contra la violencia que se está ejerciendo, no solo por el gobierno, sino por todos lados en las universidades, ¿sí? Acabo de leer que ya corrieron a los 2 maestros de química, que ha sido un escándalo estos días, porque los grabaron y ahora están diciendo que no se va a poder grabar. Claro, para proteger a estos acosadores. Pero estas chicas son también nuestras alumnas, ¿sí? Tenemos alumnas que son activistas y que vienen a buscar precisamente la teoría, ¿sí? Ando perdida con esto. ¿Qué diferencia hay entre estudios de género, que dijiste pulularon, y estudios de la mujer? Mira, esto es algo, yo lo estoy diciendo, no, para mí el género es una categoría de análisis, no es un sustantivo, no es un adjetivo, ¿sí? Se puede hablar de relaciones de género entre hombres y mujeres, pero género como se está usando es neutro, es descafeinar una categoría que como análisis me parece muy importante, pero no como nombre, no como sustantivo, y menos como adjetivo. Cuando dicen género, fíjate, generalmente, ¿sí? Piensan en mujeres y no en las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, ni en la construcción de la feminidad y de la masculinidad. Por eso me parece que llamar estudios de género es una moda y es una moda que no dice absolutamente nada, porque el género solito, casi como categoría, no te sirve de nada. Si no lo juntas con la etnia, con la edad, que eso hemos hecho, por ejemplo, las historiadoras, las antropólogas. O sea, yo no puedo explicar si no tengo clase social, si no tengo edad, pero sí puedo hablar de las relaciones que se establecen y cómo además se supera la subordinación, la desigualdad de las mujeres con relación a, Okay. Uh-huh. ¿sí? Entonces, eso es algo que yo manejo, que sí creo que el género se ha descafeinado en ese sentido. Gracias. Otra cosa, hablaste cómo se fue dando y pareciera que fue muy fácil, que se les ocurrió y dijeron, bueno, pues vamos a hacer la especialidad, el curso de actualización y luego la maestría, independientemente de los trámites burocráticos, Que son muchos. que son muchos. ¿Cómo fue la disposición dentro de la universidad para que se pudiera dar salida a esta inquietud de formalizar los estudios y crear la maestría, la especialidad? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fue difícil. Mira,
a pesar de que yo entré ya como titular, como profesora titular en el 2000, yo estuve en las discusiones para la especialización y maestría y me acuerdo perfecto cómo nos veían como estas locas, ¿qué les pasa? ¿Sí? ¿Qué es eso? No vamos a tener a nadie que quiera entrar a estos cursos. La primera vez que se dio el curso de actualización, llegaron 90 mujeres. Hubo que dividir en 3 porque no había forma de tener un auditorio y una sola persona dando, además, modularmente como se hace en la UAM Xochimilco. Entonces, sí ha sido difícil. La maestría tuvo que pasar por varias etapas y justificar su existencia. Ahora no nos dicen eso, pero con el doctorado sí hubo muchos problemas porque es un doctorado en estudios feministas. Todavía la maestría no fue en estudios feministas porque nos costó trabajo que fuera mujer. Imagínate, o sea, ya no estoy hablando de feminista, sino mujer. Y nos costó más trabajo que los títulos salieran como maestra en estudios de la mujer. Y la abogada en ese entonces, no me acuerdo de su nombre afortunadamente, para ella, no quería, tenía que decir maestro en estudios de la mujer. Entonces, esa fue una lucha que tuvimos que hacer. Y quiero decirte que hoy día el rector general habla con lenguaje inclusivo. ¿Sí? Y eso es gracias a lo que nosotras hemos logrado. Justo, sí, perdón que te interrumpa, justo eso te iba a comentar. ¿Qué contribución se ha hecho al tener no solo generaciones de mujeres formadas que han tenido cargos o han echado a andar iniciativas de institutos o de maestrías en otras partes del país, sino de qué manera ha propiciado cambios en la conducta social el que existan este tipo de estudios sobre la mujer? Dentro de la UAM, esto es cómico, nos dicen las mujeres. Ahí vienen las mujeres que hemos logrado casi tener nuestra estrellita en la frente porque nos tienen miedo, porque saben que conseguimos lo que nos proponemos. Esa es una. Ahora, el hecho de que el rector general, por supuesto, los rectores de todas las unidades, hablan de hombres y mujeres. Eso es una ganancia y es una ganancia no de otra cosa más que de nosotras. Nosotras fuimos las primeras. Claro, ahora, por ejemplo, en Azcapotzalco hay una materia. En Coajimalpa hay materia. Hay feministas por todo, ahora sí, por todos lados. Y no solo se ha creado la Defensoría de Derechos Universitarios, sino también la SUPAVIG, las Unidades. unidades, eso, las unidades en contra de la violencia hacia las mujeres. Y estas unidades apoyan, porque además antes de estas unidades, la primera que se creó fue Cuerpos que Importan, que salió de nosotras. Ajá. Nosotras éramos las impulsoras de Cuerpos que Importan en la unidad Xochimilco, que sigue estando. Claro, y que además surge ante una situación
de denuncia de acoso. Ahí estuve un poco cercana porque dentro de la coordinación de extensión universitaria los psicólogos de orientación recibieron como esta queja y lo primero que se ocurrió es, bueno, llamemos a las de estudios de la mujer, a las mujeres. A las mujeres, ¿sí? A las mujeres. Sí nos dicen. Inmediatamente empezaron a participar y ahí es donde empezaron a gestionar que lo que se requería era Era, un programa que atendiera a todo aquel que está siendo afectado en su seguridad, en su cuerpo, y de ahí esto de cuerpos que importan, que ha sido muy bonito el programa y que dio paso a la unidad de atención para la violencia de género, que para exacto. variar fue la primera dentro de la UAM, No, ¿no? Ah, no fue la primera. no, fue la de Coajimalpa, Guau. precisamente. Que han hecho un trabajo bien bonito durante esta contingencia. Y también hay ahora en Iztapalapa, hay en Azcapotzalco, y no sé si hay en Lerma. No lo sé. No sé, no No tengo sé qué conocimiento. ciencia, pero sí sé que en las otras 4 unidades sí hay. Ujú. Es que como Lerma está como más lejos, Exacto, sí, no tenemos tanto conocimiento, pero entonces no solo han generado conocimiento, no solo han generado investigación, sino que han dado pauta a que se deriven estos espacios donde la gente puede ir a hablar, tener un acompañamiento, una contención cuando se siente amenazada en su seguridad. y es referida al lugar donde tienen que ir. Exacto, Porque no, digo, no somos abogadas, no hay abogadas más que Lupita, pero sí se les refiere a dónde tienen que ir y se les da acompañamiento. Eso exacto. es muy importante. Sí, una de las cosas que yo que trabajo en la universidad, una de las cosas que nos dieron y que yo quiero reconocer es que cuando se generó el protocolo contra la violencia, Es nos dieron una capacitación para que todos aquellos que trabajamos en la universidad tengamos conocimiento de cómo opera, porque si a mí me llega una persona y me dice, oye, me siento violentada, me están acosando, yo no puedo decir, fíjate que no es mi tema, ¿no? Sino que claro, tengo que saber qué hacer, a dónde dirigirla y entonces que le den el acompañamiento y que la turnen o la dirijan a las instancias adecuadas dentro de la universidad y fuera de ellas. claro. Entonces, Ahora, sí, el protocolo fue el primero ese sí, fue exacto. el primero en la unidad Xochimilco. Luego vino, es más, Guadalupe, la doctora Guadalupe, para mí es Lupita, eh, fue a apoyar a Iztapalapa y a Azcapotzalco y a Coajimalpa con los protocolos. Y ya ese protocolo hay que revisar, revisarlo, Ha porque cambiado mucho. todos los días está pasando algo nuevo, Ujú, ¿sí? Y la UPAVIC tiene también su pequeño protocolo, ujú. ¿sí? Que no es, o sea, se basa en el protocolo, pero también tiene sus referencias. Ok. Oye, y regresando un poquito a esto de cuándo surgieron tantas escuelas y tantas especialidades, cuando dices había como 90 o decían que había como 90 y fueron quedando aquellas que fueron quizá más sólidas o más constantes. Esto surge en los 90, finales de los 90. ¿Por qué crees que en esa época hubo esta Es explosión de sistematizar en este... primero por la aparición de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad, hoy organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas trabajan con violencia, bueno, es horrible, pero con violencia, Sí, ¿sí? O sea, con asuntos, cuestiones de violencia. Entonces, esto hace que en las universidades haya esa preocupación. Y la NUYES ya reconoce a estas unidades en contra de la violencia y ya hay toda una organización de universidades en ANUYES, que es que es muy importante que estemos ahí.
Ajá. estemos entre las universidades. Ahora, hay universidades que desafortunadamente no tienen el presupuesto para abrir Ujú. este, estudios de la mujer, pero hay otra cosa, sí dan cursos sueltos. Ujú. La idea sería transversalizar ese conocimiento. Por ejemplo, y ahí, sí, solamente Garbanzo de Alibra, que somos nosotras, yo cuando doy licenciatura, lo que hago es siempre hablar de mujeres. Ujú. O sea, no solamente del tema, en el caso, yo doy México, Economía, Política y Sociedad, por supuesto que hablo de las mujeres. Tienen que, y eso hace que se den cuenta de que también estábamos ahí, las mujeres. Y eso es lo que es, la idea es esa, que en todas las materias se hable de lo que hay, de que hay hombres y mujeres. Justo te iba a preguntar si en estos posgrados ha habido en sus generaciones algún varón. A muchos, Ah, eso es interesante. ¿sí? Muchos. Hay algunos, hay varios que han terminado. La generación pasada estuvo Luis, no me preguntes todo, Luis Tello, pero y hubo dos varones y siempre ha habido por lo menos uno o dos. No Ajá. siempre, porque a veces en esta generación nueva escogimos a uno y se nos fue. El problema hoy no es que haya o no varones, sino que haya también mujeres, porque sí nos ha cruzado la pandemia de tal manera que varias de las jóvenes, hombres y mujeres, han tenido que renunciar Qué bárbaro. por, por tener familiares que hayan fallecido. Una de las que aceptamos me habló y me dijo, mis papás tienen COVID, los corrieron de su trabajo y mi hermano y yo estamos trabajando para eso. Entonces, eso es algo más para añadir a los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy día. Y además también tiene que ver el uso de la tecnología. ¿Cuánta gente tiene acceso? En el caso de las maestrías y doctorados es mucho menos caótico. Ujú. Pero en el caso de las licenciaturas, los chicos y las chicas no tienen acceso a Internet. O sea, sí, la universidad les está facilitando los iPads, como se llamen, pero ¿y quién les da el Internet? Se tienen que ir a sentar a un parque a estudiar. Sí, Y menos en la primaria cuando hay una televisión para 5 niños. sí, sí, es un O hecho. sea, vivimos en un país con unas deficiencias enormes y unas diferencias sociales espeluznantes. Ujú. Entonces, la tecnología con la pandemia, pues nos ha dado en la torre, Sí. Fíjate ¿no? que yo entré a estudiar en el 83 a la UAM y justo el estudio que hacíamos era sobre qué decía el Código Penal para castigar a los violadores de mujeres. Y el recurso que tuvimos para tener información era precisamente la revista FEM, que arrojaba los datos de quiénes eran los principales sujetos que violentaban a las personas en su casa y los datos siguen siendo los mismos que nos dieron ahora que se dio el protocolo
donde es un familiar, es gente cercana, no hay manera de que se pueda denunciar. Yo creo que lo que se ha hecho después de tanto tiempo por ustedes y que han potenciado a través de otras mujeres y de otras organizaciones, el que se hable de la mujer, el que se hable que está en condiciones desfavorables, es precisamente que ahora denuncien, que ahora hablen, que ahora aporten su experiencia lamentable, pero que puedan dejar los datos y lamentablemente los datos no han cambiado mucho. Y ahora hay mucha información, lo mencionabas, y existe en la UAM un centro de documentación en estudios. ¿Me puedes hablar de él? Tenemos un centro que además ya tiene cortinas. Este, sí, es un centro de documentación que, como yo te dije, empezó con los libros que teníamos cada una. Y hasta la fecha, mira, tenemos cuando FEM cerró, esa me tocó a mí, nos regaló toda su biblioteca Wow. y nos regaló una colección completa de FEM. Qué bonito. Entonces, y tenemos, claro, yo como historiadora, cuando me dijeron, ¿quieres el archivo de FEM? Dije que sí, entonces tenemos el archivo de cuánto costaron cada revista y quiénes escribieron, etcétera. Ujú. Así, ahora, una de las feministas que se fue a vivir a Estados Unidos nos regaló todo su librero, todo, y así hemos ido armando. Tuvimos un proyecto con ACID muy grande y con eso compramos muchos libros para el centro. El CEDOC, así le llamamos, el Centro de Documentación. Hemos tenido donaciones de todo tipo. Nosotras mismas, siempre que publicamos un libro, va a dar al centro de documentación. Están las tesis en papel, porque ahora ya se piden en disco y en no sé qué, en todos este, las partes, tú ya sabes, en DVD, en no sé qué, y ahora están también en la biblioteca Ramón Villarreal. O sea, muchas de esas tesis se pueden ya consultar. Hay 133 tesis en la Ramón Villarreal que se pueden consultar. Y está el proyecto de la directora de división de escanear las que no están, las más viejas, Sí. ¿sí? Las primeras que tenemos, Ujú. ¿sí? Y entonces hay muchísimo, y la idea que tenemos ahora es poder hacer cineclub en el centro. Por eso te digo que ya tenemos cortinas, porque estaba abierto, Ujú. y el hecho de que podamos tener reuniones, que las chicas presenten sus trabajos, sus avances, etcétera. Y digo las chicas porque ahorita nomás tenemos chicas. Este, para eso es el centro, para que además se llene de gente, y que gente que revise y Ujú. use la bibliografía. Y por último, esta conferencia, bueno, espero que también muchos varones la escuchen. ¿Qué les dirías a ellos? Porque siempre está, desgraciadamente, permeado como que eso es un asunto de mujeres. Estudiar a las mujeres es un asunto de mujeres y en realidad somos parte de una sociedad. ¿Cómo los invitarías a... Mira, primero voy a decir una broma, que eso me sale muy bien. Tómenla como tal. Sí, tómenla como tal. Cuando miren, tenemos becas con ACID, y ahora, con la situación económica, los y las chicas jóvenes buscan un programa que tenga beca. Entonces preguntan
muchas veces, cuando estábamos presenciales, ahora ya no, preguntan, ¿tienen beca? Y yo contesto, sí, pero ¿qué es lo que quieres estudiar? ¿Y qué dan aquí? Y entonces, cuando les digo, es la maestría en estudios de la mujer, creen que es costura y cocina. No se imaginan, y uno de los que ya egresó nos dijo, nunca me imaginé que fuera tan difícil la epistemología feminista. ¿Por qué nunca nos la han enseñado en sociología, en ciencias políticas, etcétera? ¿Por qué no sabíamos que esto es un estudio serio que hombres y mujeres pueden hacer? El chico que te digo que fue el primero que se graduó la generación pasada, estudió cine. O sea, estudió a las mujeres jóvenes, a la juventud, cómo tratan a la juventud, hombres y mujeres en el cine. Entonces, no es nada más hablar de mujeres. Hay estudios sobre masculinidades, hay estudios sobre el movimiento LGBT, hay estudios sobre las mujeres ahorita tenemos tanto en el doctorado como en la maestría sobre los movimientos guerrilleros, y entonces están viendo que también había mujeres en los movimientos guerrilleros, que no solamente eran hombres. Entonces hay muchos temas. Tuvimos no me acuerdo en qué generación, dos chicos, que inclusive uno de ellos ya es doctor en medicina social, que era de Coriac, ahora ya Coriac no existe, que era sobre masculinidades, y él venía de ese grupo que era una ONG, y trabajó sobre hombres, y luego en medicina volvió a trabajar sobre hombres. ¿Sí? Entonces, no es exclusivamente de mujeres. ¿Sí? No es para estudiar a las mujeres en el siglo XVIII y punto. Es para hablar de la sujeción de las relaciones entre hombres y mujeres, de cómo se dan eso, de cómo se construye la masculinidad, ahora sí, con relación a la feminidad, cómo se jerarquiza el poder, que eso es muy importante, y hay, N cantidad de temas que se pueden estudiar en la maestría y en el doctorado. Ay, qué bonito, qué bueno. Ojalá y mucha gente se interese por esto y que vean que no es una cuestión exclusiva de la mujer estudiarse como mujeres, sino que somos parte de una sociedad. Y si entendemos más a nuestras mujeres, o sea, yo como mujer me entiendo, pero los hombres pueden entender mucho más cómo es el mundo, en qué nos interrelacionamos, en qué podemos ponernos de acuerdo y en qué hacer una mejor sociedad, más igualitaria, porque tenemos cosas muchísimas en común y solo nos diferencian pequeñas cosas. Muy No pequeñas, pueden ser. porque todo es, a fin de cuentas, todo es construido. Exacto. Y esa pequeña diferencia la hacemos muy grande cuando en realidad es pequeña y podemos formar mejores maneras de convivencia. Pues yo te agradezco mucho, doctora, el que nos hayas compartido esta información, el que sepan que existen estos estudios, que existe también este centro de documentación al que pueden acceder ahora que regresemos a la vida normal. Este centro está dentro de la UAM Xochimilco. Y bueno, en la planta baja del edificio A, del edificio central. Sí, y yo espero que pronto sigamos sabiendo más de lo que ustedes estudian y que lo podamos compartir con la gente que no está involucrada dentro de los estudios de la mujer, pero que es muy importante la pauta que dio nuestra universidad para que estos estudios existieran, pese a todas las complicaciones que se presentaron, y a mujeres que han tenido este compromiso
por estar mostrando lo que es la academia y el estudio sobre este género tan hermoso que somos las mujeres, pero también los hombres. Pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Ceci. Me despido de parte de la doctora Elsa Muñiz, nuestra coordinadora de extensión universitaria. Este es el quien trabaja también con nosotros. Parte del grupo, el cuerpo académico de estudios sobre la mujer y sobre el feminismo. Buenas tardes, gracias a mis compañeros Oscar Zavala, Carla Martínez y Omar Quintero, quienes hacen posible que se puedan realizar estas conferencias en la Coordinación de Extensión Universitaria. Buenas tardes y hasta luego.